Ya, jóvenes, vamos entonces a trabajar la guía de progresiones aritméticas, donde vamos a, obviamente, resolver los ejercicios ahí, aplicando los contenidos de progresión aritmética visto en la clase anterior del 14, porque recuerden que el 21, al ser feriado, no hubo clase. Por lo tanto, vamos a trabajar ahora la parte de la guía. Habíamos llegado hasta el ejercicio número 13 de la guía. Lo habíamos resuelto. Por lo tanto, vamos a empezar del 14 en adelante. Lo que está en la pizarra son las fórmulas, ¿cierto?, con las que vamos a trabajar los ejercicios de la guía. Dijimos el otro día que esta era la diferencia, cuando para buscar la diferencia que existía en una progresión aritmética donde a un término se le restaba el anterior, y así se buscaba la diferencia. Vimos la fórmula del término general. Vimos cómo buscar la diferencia cuando queríamos interpolar, que era colocar una cierta cantidad de números entre dos números ya dados. Vimos las dos fórmulas de la suma, ¿cierto?, que están ahí, que dependiendo de lo que a mí me dieran, era cuál de las dos iba a ocupar. Y además una observación donde la suma de los términos equidistantes del centro es igual a la suma de los extremos. Siempre iba a ocurrir eso en las progresiones aritméticas. Entonces, con esta formulita, con este formulario, nosotros, ¿cierto?, vamos a trabajar la guía. Esta fórmula ya la habíamos visto, por lo tanto yo las coloqué aquí como para empezar y hacer un mini repaso, ¿cierto? Y ahora vamos a comenzar a desarrollar cada uno de los ejercicios que están en esa guía. Vamos a partir en el ejercicio 14. El ejercicio 14 dice: calcula la diferencia de la progresión aritmética sabiendo que entre 12 y 52 hay 3 medios aritméticos. ¿Ya? Entonces, lo que me están pidiendo en este ejercicio tiene que ver con la interpolación. Es decir, debo buscar la diferencia para que se puedan colocar 3 términos de modo que esto resulte una PA. Entonces recurro a la fórmula de la diferencia en la interpolación, que era B, que sería el 52, menos A, que sería el 12, dividido en N, que representa la cantidad de términos a interpolar, que son 3, más 1. Quedaría entonces 52 menos 12 es 40, y 3 más 1 es 4, y 40 dividido en 4 es 10. Por lo tanto, la diferencia sería 10. Consultas. ¿Dudas? No, bro. Ya. Vamos con el ejercicio número 15. Voy a borrar este y voy a hacer el ejercicio número 15. Dice: calcular el término A sub 15, o sea, el término número 15, de una progresión aritmética donde el primer término es 3 y la diferencia es 5. Como me están pidiendo calcular el término 15, ocupo la fórmula del término general. El A sub 15 va a ser igual a A sub 1 más N, que sería 15, menos 1 por la diferencia, que es 5. Simplemente reemplacé en la fórmula general, donde la N sería la 15, que es el término que yo quiero buscar. Siempre recuerden que ese numerito chiquitito representa la N. Y el A1 es el primer término. Quedaría 3 más 14 por 5. 5 por 5, 5 por 4, 20, 70, más 3, 73. Por lo tanto, el término 15 que me pedían buscar era el 73. Consultas. No, profe. Disculpen que a lo mejor de repente no hablo tan fuerte, pero estoy súper resfriado y me duele mucho la garganta. Entonces,
Si no hablo de repente muy fuerte, es por eso. Vamos con el ejercicio 16, específicamente la letra A. Dice, hallar la suma de los términos de una progresión aritmética en los siguientes casos. Me dice de los 10 primeros términos, y la progresión es 1, 6, 11. Entonces, necesito buscar la suma de los 10 primeros términos. Significa que el n vale 10. Tengo el primer término, que sería el 1. Y tengo la diferencia. ¿Cuánto sería la diferencia aquí? 5. 5. Recuerden que la diferencia era restar 11 con 6 o 6 con 1. Como tengo el n, el a1 y el d, voy a ocupar la primera formulita. La suma de los 10 primeros términos es igual a 2 a su 1, 2 a su 1, más n menos 1, n menos 1 por d, partido en 5, perdón, 2 a su 1 más n menos 1 por d, partido en 2 por n, que sería 10. ¿Ya? Calculen eso y vean cuánto da. Rapidito. Profe, después de 2 a su 1 más, ¿qué sale? El entre paréntesis. N menos 1. O n menos 1 Sí. N menos 1 por d. por ahí. Menos uno. Entonces, nos quedaría de la siguiente manera. 9 por 5, 45, más 2, 47 medio, por 10. Simplifico el 2 con el 10, y 47 por 5 me queda 235. Y ahí tengo la suma de los 10 primeros términos que me pedían buscar. ¿Ya? Entonces, simplemente reemplazo en la formulita, que fue la primera que yo puse aquí recién. Vamos con la letra B. Ahora me piden los 20 primeros términos. Significa que el n vale 20. Y 22, 23, 24, y me dan la progresión. Entonces, tengo el n, tengo el primer término que sería el 22, y tengo la diferencia que sería 1, ¿cierto? Por lo tanto, la suma de los 20 primeros términos es igual a 2 por a sub 1, que es 22, más n, que sería 20, menos 1 por la diferencia, que es 1, partido en 2, y multiplicado por la cantidad de términos, que es 20, por n. Entonces, la suma de los 20 sería igual a 22 por 2, 44, más 19, partido en 2, por 20. Quedaría 44, 54, 63 por 10, porque simplifique el 2 con el 20, y eso me quedaría 630. Es decir, la suma de los 20 primeros términos sería 630. Consultas. No, profe. No, profe. Ya. Entonces,
La letra C se las dejo a ustedes, pero es exactamente lo mismo. Lo único es que la diferencia iba a salir cierta fracción, pero sigue siendo la misma manera. Por lo tanto, la C la hacen ustedes solitos. Después, y vamos con el ejercicio 17. En un segundo estoy esperando que algunos copien esa parte para ir, cierto, con el ejercicio 17. El ejercicio 17 dice, hallar la suma de los 12 primeros términos, es decir, me dan que el n vale 12, de una progresión aritmética sabiendo que el tercer término es 7 y que el décimo término es 21. Entonces, para yo poder calcular la suma, necesito tener el A1 y la diferencia. Pero dijimos que el tercer término, el A3, se podía escribir como A1 más 2D. Y el décimo término se podía escribir como A1 más 9D. Eso lo vimos en la clase anterior cuando vimos la materia y los ejemplos, ¿cierto? Todos los términos se pueden escribir como A1 más una cierta cantidad de D. Siempre una menos. Si es 3 serían 2D. Si es 10, 9D. Resuelvo el sistema que me queda. Multiplico por menos 1 el de arriba. Quedaría menos A1 menos 2D igual a menos 7. A1 más 9D igual a 21. Se elimina el A1, me queda 7D igual a 14, D valdría 2. Reemplazo en cualquiera, voy a reemplazar en la primera, A1 más 4 igual a 7. El A1 vale 3. Entonces, logré calcular la diferencia y el A1. Y ahora aplico la formulita. La suma de los 12 primeros términos es igual a 2 veces el primero, más n, que sería 12, menos 1 por la diferencia, que es 2, dividido en 2 y multiplicado por n, que sería 12. La suma de los 12 primeros es igual a 6, más 11 por 2, 22, partido en 2 por 12. 22, 28 por 6, porque el 2 y el 12 se pueden simplificar. 8 por 6, 48. 6 por 2, 13, 15, 16. 168. Y ahí tengo la suma de los 12 primeros términos de esta progresión. Entonces, el tercer término lo escribí como A1 más 2D y el décimo término como A1 más 9D. Resolví el sistema de ecuación para encontrar el D y el A1. Y después lo reemplacé, ¿cierto?, en la primera formulita que yo escribí, esa que dice 2A1 más N menos 1 por D, partido en 2 por N. Consulta. No. Okay. Profe, es que este yo lo hice de otra manera, yo no hice sistema de ecuaciones, ¿Usted cómo lo hizo? pero igual me dio el mismo resultado. Ya, ¿cómo lo hizo? Sumé 7 más 21, ¿Ya? y eso me dio, sumé 7 más 21, y eso me dio 28, y lo multipliqué por 6, y eso me da 168. Ah, ya. ¿Sabe por qué lo hizo, no? Sí, sí sé. Voy a explicar, ya, voy a borrar y voy a explicar el por qué le salió correcto lo que usted hizo. Ya. ¿Ya? Hice 12 rayitas, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, que serían los términos de esta progresión. Me dan el tercero, si no me equivoco, ¿cierto?
el tercero es 7. Y el otro, el décimo, es 21. Esos son los términos que me dan, ¿correcto? Ahora, ¿se acuerdan de la observación que decíamos que la suma de los términos extremos siempre daba lo mismo? Si usted suma el 7 y el 21, que son términos equidistantes de los extremos, 2 y 2, suman 28. ¿Y cuántas veces unimos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso que multiplicó 28 por 6. Y me dio la suma. Es ocupando la observación. Es porque la suma de los términos equidistantes es igual a la suma de los extremos. Por lo tanto, esos términos suman 28. Significa que todos los términos que se juntaron suman 28. Por lo tanto, hay 6 veces lo mismo. Pero es una forma de hacerlo. Vamos con el ejercicio 18. Hallar la suma de los 10 primeros términos de una progresión, sabiendo que el A1 es igual a 7, que el A10 es igual a 52, y tengo el N porque es la suma de los 10 primeros términos. Como tengo el primero y el último, ocupo la segunda formulita. La segunda formulita dice A1 más AN dividido en 2 multiplicado por N. El primero más el último partido en 2 por N. Quedaría entonces la suma es igual a 59 por 5, porque simplifiqué el 2 con el 10. 9 por 5, 45, 5 por 5, 25, 29. Por lo tanto, la suma de los 10 primeros términos me da 295. En este caso, ocupé la segunda formulita, ¿ya? Ocupé la segunda formulita porque me daban el primero y el último. Solo por eso. Recuerden que cuál de las dos fórmulas ocupar depende de los elementos que a mí me den. Consultas. Ya. Vamos entonces con el ejercicio 19. Dice, halla la suma de los 100 primeros números naturales. ¿Ya? 1, 2, 3, hasta el 100. Ahí está mal la guía, dice 1000, pero es 100. ¿Ya? La suma de los 100 primeros números naturales. Por lo tanto, me piden calcular la suma de los 100 primeros. Tengo el primero. Tengo el último. Dividido en 2, multiplicado por 100, que son la cantidad de términos que yo quiero sumar. Quedaría entonces 101 por 50, porque el 2 y el 100 se pueden simplificar. Y eso me da 5050. ¿Ya? Y tengo la respuesta, que la suma de los 100 primeros es 5050. Nuevamente ocupé la segunda fórmula de la suma, pues me dan el primero y el último. Y me dan el n, que es el total de números que yo quiero sumar. Vamos con el ejercicio número 20. Halla la suma de los números pares, 2, 4, 6. ¿Ya? Halla la suma de los números pares del 2 al 100, ¿cierto? Entonces, la suma, ¿cuántos números pares hay del 2 al 100? 50. Correcto.
La suma de los 50 números de esta progresión sería el primero, que es 2, más el último, que es 100, dividido en 2, pero por 50. Quedaría la suma de los 50 es igual a 102 partido en 2 por 50. Simplifico aquí, 51 por 50. 5 por 1, 5, 5 por 5, 25 y le agrego el 0. Por lo tanto, ahí está. El ejercicio está malo, ¿ah? Es 2550, no 2525. La respuesta está mal ahí. Ya. ¿A quién le están llegando mensajes? Sigamos. El ejercicio 21. El ejercicio 21 dice: halla la expresión del enésimo número par y la suma de los n primeros números pares. Para buscar la expresión del enésimo, me piden calcular simplemente la n, donde como son los números pares, el primero es 2 más n menos 1, y la diferencia también es 2, ¿ya? Entonces, quedaría 2 más 2n menos 2. Los 2 se eliminan y me queda que la formulita de los números pares vendría siendo 2n. ¿Ya? A eso se refiere buscar el enésimo número par, que es simplemente dejar la n como n, nada más. Y ahora me pide buscar la suma de, déjeme ver, de los n primeros números pares. Entonces, tengo el primero, tengo el último, dividido en 2 y multiplicado por n. ¿Ya? Simplemente factorizo arriba. Simplifico el 2 y me queda 1 más n por n, o n más n cuadrado. La respuesta está como la primera, ¿cierto? 1 más n por n. Y ahí tengo la fórmula que me permite calcular la suma de los n primeros números pares. Si digo, sumen los 100 primeros números pares, ustedes podrían llegar y aplicar esa formulita. 100 más 100 al cuadrado. Y listo. A eso se refiere en ese ejercicio. Vamos con el 22, que es muy, muy similar. Tenemos, haya la expresión del enésimo número impar. El primer número impar es el 1, más n menos 1. La diferencia entre los impares es 2, partido en 2. Perdón. Haz 1 más n menos 1 por d, no, ahí. Quedaría 1 más 2n menos 2, quedaría 2n menos 1. Y ahí tengo la expresión del enésimo número impar. Después me pide calcular la suma de los n primeros números impares. Para eso es el primero, que es 1, más el último, que sería 2n menos 1, partido en 2, y multiplicado por la cantidad, que es n. Quedaría entonces 1 más 2n menos 1, partido en 2 por n. Los 1 se eliminarían. Quedaría 2n partido en 2 por n. Los 2 se simplifican, y n por n, n cuadrado. Por lo tanto, cuando quiera calcular la suma de una cierta cantidad de números impares, simplemente puedo aplicar la fórmula de n cuadrado. Y listo el ejercicio.
El 23 es más o menos lo mismo, solo que con los múltiplos de 3. Por lo tanto, se lo voy a dejar para que lo hagan ustedes. Ahí están las respuestas. No debieran tener mayores problemas. Hagan ustedes el 23. Voy a dar 2 minutos para que lo hagan. Ya recuerden que empieza así. 3, 6, 9. Por lo tanto, tienen la diferencia, que sería 3. Tienen el primer término. Ya, hagan el 23. 2 minutos para que lo hagan, antes de hacerlo yo acá adelante. Ya. Vamos entonces. Vamos a ver el ejercicio 23. En el ejercicio 23, como dice, hallar la expresión del enésimo múltiplo de 3. Cuando habla, ahí tenemos los múltiplos de 3. Entonces, para calcular el término general, sería el primero más n menos 1 por d, que la diferencia, ¿cierto?, en este caso es 3. Quedaría a n igual a 3 más 3n menos 3. Los 3 se eliminaría y quedaría que el término general sería 3n. Por lo tanto, ahí tengo mi primera parte. Y además dice la suma de los n primeros números. Entonces, la suma de los n primeros sería el primero, que es 3, más el último, que sería 3n, dividido en 2 por n. Quedaría entonces 3n más 3n cuadrado partido en 2. ¿Ya? Que es lo mismo, ¿cierto?, que está ahí. Solo que después yo multipliqué. Y ahí tengo la fórmula para la suma de los múltiplos de 3. Vamos con el ejercicio 24. Hallar la suma de todos los números impares de 2 cifras. 1, 2, 3, 5, hasta el 99, pero dice de 2 cifras. Voy a arreglar aquí. Primero el ejercicio 24. El primer número impar de 2 cifras es 11. 11, 13, 15, hasta el 99, que son todos los impares de 2 cifras. Entonces, la suma, tengo el primero, que es 11. Tengo el último, que es 99, dividido en 2 por. Pregunta, ¿cuántos números impares de 2 cifras hay? ¿Cuántos números impares de 2 cifras hay? ¿Aló? 45.
Correcto. 45. 45. ¿Por qué específicamente? Del 1 al 100, entre el 1 y el 100, hay 50 números impares. Pero quitémosle el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9, que son 5 que son de una cifra. Por lo tanto, nos quedan 45 numeritos. Quedaría entonces 99 más 11, 110, dividido en 2 por 45. O sea, 55 por 45. Multipliquen y vean cuánto da eso. ¿Cuánto les dio 55 por 45? 2475. Que es la respuesta que está ahí, ¿correcto? Consultas. ¿Ya? Obviamente el n hay veces que hay que sacarlo por deducción, ¿cierto? Como en este caso. Vamos entonces con el ejercicio 25. Déjeme checar un poquito, se me perdió. Ya. Borramos. Y vamos con el ejercicio 25. Dice, ¿cuántos términos hay que sumar en la progresión aritmética 4, 8, 12, punto suspensivo, para obtener como resultado 220? Entonces, me dan el primero. Me dan la diferencia. El primero es 4. La diferencia es 4. El n no lo tengo, que es lo que debo calcular. Entonces, voy a ocupar la primera formulita. Me dan la suma, que es 220, igual a 2 por a su 1, más n menos 1 por d, partido en 2 y multiplicado por n, que sería n en este caso porque no sé cuánto es. El 2 pasa multiplicando, me da 440, igual a 8 más 4n menos 4, multiplicado por n. Quedaría 440 igual a 4n más 4n cuadrado. ¿Sí? 8 menos 4 es 4, por n 4n más 4n cuadrado. Divido todo por 4, 110 igual a n más n cuadrado. Ordeno n cuadrado más n menos 110 igual a 0. Y tengo una ecuación de segundo grado. Ustedes verán ahí cómo resolver esa ecuación. Yo la voy a resolver factorizando. Dos paréntesis. N y n. El primer signo al primero, más por menos menos al segundo. Dos números que multiplicados me den 110, pero que al restarlos me den 1. ¿10 por 12? Ya. El más grande al primero, el más chico al segundo. Y después cada paréntesis lo igualo a 0 por separado. De acá me queda que el n vale menos 11 y de acá me queda que el n vale 10. Recuerden que el n no puede ser negativo porque el n es natural. Por lo tanto, hay que sumar 10 términos para que la suma de 220. Entonces, lo único que hice fue, en la primera formulita de la suma, reemplacé la suma porque la tengo, reemplacé la 1 y reemplacé el d, dejando solamente el n como incógnita. El 2 que está dividiendo lo va a hacer tiro multiplicando. Hice la multiplicación correspondiente, dejé igual a 0 porque es una ecuación de segundo grado, y ustedes verán cómo resolver esa ecuación de segundo grado. Puede ser factorizando, puede ser con la fórmula, ¿cierto? Esa de menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac, ¿cierto? Partiendo a. Pero lo importante es que yo lo resolví factorizando, encontré dos valores, el negativo los descarto porque el n no puede ser negativo, el n es natural, y me quedé simplemente con el 10, que sería la respuesta correcta.
Vamos con el ejercicio 26. Dice, la suma de los términos de una progresión aritmética limitada es 169. Me dan la suma, 169. Y el término central vale 13. Hallar el número de términos de la progresión. Sabemos que la suma es 169 y que el término central vale 13. Entonces, ¿cómo yo podría calcular la cantidad de términos que tiene esta progresión? Para eso, recordemos que hay una cierta cantidad, no voy a poner, ¿ya? Pero el término central vale 13. ¿Qué pasaba con la suma de los términos equidistantes? Sumaban lo mismo que el doble del término central cuando la cantidad era impar. Por lo tanto, si multiplico el término central por 2, es 26. Significa que la suma de los términos extremos me da 26. Ahora, ¿cómo saber cuántos términos hay que sumar? Si ustedes ven, en esto siempre van a haber dos términos. Por lo tanto, sin importar los términos que sean, yo podría pensar como que todos los términos son 13. ¿Y por qué? Porque 13 más 13 es 26, por lo tanto da lo mismo que números sean. Al fin y al cabo, es como que fueran puros 13. Por lo tanto, tomo la suma y lo divido en la cantidad de términos. O sea, lo divido en el término central y eso me da 13. 13 términos debe tener la suma. ¿Ya? Déjenme mostrar por qué de nuevo. El término central tiene una particularidad que es la suma de los términos equidistantes, la suma de cualquier término equidistante, es el doble del término central. Por lo tanto, ese numerito y ese numerito debieran sumar 26. Ese numerito y ese numerito debieran sumar 26. Ese numerito y ese numerito debieran sumar 26. Por lo tanto, como yo sé que tienen que sumar 26, que es el doble del término central, es como que pensara que todos los números fueran 13, porque da lo mismo que números sean, al final sabemos que suman 26. Por lo tanto, como todos son 13, simplemente tomo la suma y lo divido por 13. Y eso me da 13 términos. Y listo el ejercicio. Vamos con el ejercicio 27. Dice, la suma de X números naturales consecutivos tomados a partir del 35, me dan el primer término, me dan la diferencia, porque son números naturales consecutivos, por lo tanto la diferencia es 1, y me dan la suma, que es 1820. Calcular X, que al fin y al cabo es el n, la cantidad de términos. La suma, 1820, es igual a 2 a sub 1 más n menos 1 por d, partido en 2 y multiplicado por n. En este caso sería n, ¿no? Quedaría 2 por 0, 0, 2 por 2, 4, 2 por 8, 16, 2 por 1, 2 y 1, 3. 3640 igual a 70 más n menos 1
por n. Quedaría 3640 igual a 69n más n cuadrado. N cuadrado más 69n menos 3640 igual a 0. Ahí tenemos la fórmula o la ecuación de segundo grado. Resuelvan esa ecuación. Resuelvan esa ecuación. Ustedes verán si la resuelven factorizando o la resuelven con la fórmula general. Recuerden que pueden ocupar calculadora. ¿Lograron calcular? Un minuto. ¿Cuánto les dio? ¿Aló? ¿Cuánto les dio? ¿O todavía no la resuelven? Ya. Entonces, yo lo voy a factorizar simplemente. N y n más menos 104 y 35. Entonces, n más 104 igual 0, n menos 35 igual 0. De acá me queda que el n vale menos 104 y de acá me queda que el n vale 35. Como el negativo no se puede tomar, n sería 35. Por lo tanto, 35 términos debemos sumar. Simplemente lo resolví factorizando. Pero por la fórmula, debiera, ¿cierto?, darles igual. Recuerden que ustedes vieron ecuación de segundo grado el año pasado. Vamos con el ejercicio 28. Dice, ¿cuántos números impares consecutivos a partir de 1 es preciso tomar para que su suma sea igual a 1482? Entonces, lo mismo de recién. Tengo el primero, que es 1. Tengo la diferencia, que es 2. Y tengo la suma. Entonces, la suma, que es 1482, es igual a 2 por a sub 1 más n menos 1 por d, partido en 2, multiplicado por n. Quedaría 1482 igual a 2 más 2n menos 2, partido en 2 por n. Quedaría 1482. Simplifico ese con ese, me queda n cuadrado.
es igual a la raíz de 1482. ¿Cuánto es la raíz de 1482? ¿38? 38,49. Aquí la respuesta está mala. ¿Ya? No hay una cantidad que dé exactamente 1482. ¿Ya? Por lo tanto, es imposible, porque recuerden que el n no puede dar decimal. El n tiene que dar natural. Por lo tanto, no habría solución en este ejercicio. ¿Ya? No habría solución, pues el n tiene que dar obligatoriamente un número natural. Y en este caso no da exacta la raíz. Vamos con el ejercicio 29. Dice, calcula la suma de los 50 primeros números pares. Tengo el primero, ¿ya? Que es 2. Tendría el último, que es 100. Y tendría el n, que es 50. Por lo tanto, la suma de los 50 primeros números pares sería el primero más el último partido en 2 por 50. Quedaría 102 partido en 2 por 50, 51 por 50, 2550. Y listo el ejercicio. Vamos con el ejercicio número 30. Dice, si consideramos 9 términos, el n valdría 9, donde el quinto término es 27 y donde el séptimo término es 39, halla la suma de los 9 términos. Hallar la suma de los 9 términos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me dan el quinto término que es 27 y me dan el término 7 que es 39. Una buena forma de hacerlo y más corta sería ocupándolo de los términos extremos. Quiero que se fijen, déjenme buscar el plumón rojo. Aquí. Si se dan cuenta, este término es el término central. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. El doble del término central es 54. Por lo tanto, S y S deben sumar 54. O sea, 54 por 1, 2, 3, 4. 4 por 4, 16. 4 por 5, 20, 21. Más el 27 que me quedó en el medio. Lo sumo hacia abajo mejor. 7, 13, 2, 3, 4, 243. Y tengo la suma que es 243 utilizando lo de los términos equidistantes. Esa es una forma de hacerlo. La otra, más larga, es nuevamente, el A5 sería A1 más 4D. El A7 sería A1 más 6D. Multiplico por menos 1 el de arriba. Quedaría aquí 4D, perdón, 2D, igual a 27, 39, 12. D valdría 6. Quedaría entonces A1 más 24 igual a 27. A1 valdría 3.
Por lo tanto, la suma de los 9 primeros sería 2A1 más n menos 1 por d partido en 2 y multiplicado por n. La suma de los 9 sería 2 por 3, 6. 9 en 1, 8 por 6, 48. Dividido en 2 por 9. Quedaría 54 partido en 2 por 9. La suma sería 27 por 9. 9 por 7, 63. 9 por 2, 18. 9, 20, 24. 243. ¿Ya? Este es haciendo el sistema. Ahí, en libre, cada uno elige, ¿cierto?, el mejor método para resolver este ejercicio. Vamos con el siguiente. $31. Si no me equivoco. Se consideran 12 términos. Se consideran 12 términos. Por lo tanto, tengo que el n vale 12. Consecutivo de una progresión aritmética. La diferencia de los dos extremos es 55. La diferencia de los extremos es 55. Y la suma del cuarto y el octavo es 56. Aquí, como son 12 términos, y dice la diferencia de los extremos, es decir, A12 menos A1 es igual a 12, y la suma del cuarto con el octavo es 56. Dice hallar los extremos. Entonces, el A12 es lo mismo que A1 más 11D. Menos A1 igual a 12. El A4 es lo mismo que A1 más 3D. El A8 es lo mismo que A1 más 7D. Igual a 56. Me quedaría 11D igual a 12. Me equivoqué aquí. Es 55. ¿Ya? Ahí sí. La diferencia es 55. Entonces, me quedaría que 11D es igual a 55. Y de la otra, me quedaría que la 1 se eliminaría. 3D me quedaría menos 4D igual a 56. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, a ver. Mira que no me gustó. Más, ahí sí. 2A1 más 10D igual a 56. Ahí sí. Resolví esto. Reduje términos, ¿cierto? Ahí la 1 se elimina. Me quedaría 11D igual a 55. A1 más A1, 2A1. 3 más 7, 10D igual a 56. Del primero, me queda que el D vale 5. Lo reemplazo. 2A1 más 50 igual a 56. 2A1 igual a 6. A1 vale 3. Encontré el primero. Y para buscar el último, ocupo la fórmula del término general. El último término es igual al primero más n menos 1 por d. Y d era 5. Quedaría A12 igual a 3 más 55. A12 igual a 55 más 3, 58.
Y encontré el primero y el último, que es 3 y 58. Profesor, Dígame. en la parte de abajo hacia la izquierda, ¿qué dice la suma? Es que hay brillo ahí. ¿Ya? ¿A dónde? ¿Aquí o allá? Eh, ¿Ahí? de la izquierda, abajo, Aquí. ahí. ¿Qué dice? 2 a 1 más 10d igual a 56. Ya, gracias. Vamos con el 32. Dice, se consideran 10 términos consecutivos de una progresión aritmética. Los dos extremos suman 22. O sea, el A1 más el A10 suman 22. Y el producto del tercero por el cuarto es 48. Entonces, A1 más 9D, escribí el A10 como A1 más 9D, y el A3 sería A1 más 4D por A1 más 2D por A1 más 3D, igual a 48. Quedaría 2A1 más 9D igual a 22. Y acá quedaría A1 al cuadrado más 5A1D más 6D cuadrado igual a 48. Quedaría 2A1 igual a 22 menos 9D. A1 es igual a 22 menos 9D partido en 2. Por lo tanto, 22 menos 9D partido en 2 al cuadrado más 5 por 22 menos 9D partido en 2 por D más 6D cuadrado igual a 48. Y ahora tienen que resolver esa ecuación que les quedó ahí. Tienen que resolver los productos notables, tienen que multiplicar y resolver la ecuación de segundo grado. Esas se las voy a dejar para que Profesor, hagan ustedes. profesor, ¿Ya? Dígame. ahí sale 1 a 1 elevado a 2, ¿o no? ¿Aquí? Sí. ¿Sí? Ah, ya, A1 al gracias. cuadrado más 5A1 por D más 6D cuadrado. Es la multiplicación de esos dos paréntesis. Ok. ¿Ya? Bueno, la ecuación se la dejo para que se entretengan. Y voy a hacer el último para terminar. ¿Ya? Que el último es como el más difícil. Profe, Dígame. en la ecuación al lado del igual, ¿qué número sale? ¿Aquí Eh, o en la en la última? ecuación, en la final, sí. Al lado 48. del ¿Qué es el número igual. de ahí? 48. Ah, ya, gracias.
¿Ya? Ya. La ecuación, como dije, se la voy a dejar a ustedes. Ahí tienen que resolver el cuadrado de binomio, las multiplicaciones, después sacar el mínimo común y resolver la ecuación de segundo grado que va a quedar. Voy por el último ejercicio, porque ya nos queda poquito tiempo, y así terminamos ya con la parte de aritmética. Dice, la suma de tres números en progresión aritmética es 24. O sea, y su producto es 440. Ya, jóvenes, aquí hay un truco. Yo voy a escribir de la siguiente manera los números. ¿Ya? La ventaja de escribir los números así, A1 menos D, A1 y A1 más D, es que me van a permitir que al sumarlos me quede mucho más fácil. Porque, ¿qué pasaría aquí con las D cuando yo sume? ¿Qué pasaría con las D? Se eliminan. Se eliminan y me va a quedar simplemente 3A1 igual a 24, de donde la 1 valdría 8. Ya encontré el primer término. ¿Ya? Ya encontré el primer término. Ahora, lo reemplazo en la segunda ecuación. Este 8 que está aquí en el medio multiplicando, yo lo puedo pasar al tiro dividiendo. ¿Cuánto es 440 dividido en 8? 8 por 5, 40. 8, 55, ¿cierto? 55. Acá, lo que tengo es una suma por su diferencia. El primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Resuelvo. De donde el D valdría más menos 3. Por lo tanto, los números serían el 8. Voy a tomar el 3 positivo. Si al 8 le sumo 3, 11. Si al 8 le resto 3, me da 5. Si tomo el 3 negativo, 8 menos 3, 5 y 11. Las dos son correctas. Son los mismos números, solamente que al revés. Una es creciente y la otra es decreciente. Y ahí tendríamos los números pedidos. 5, 8, 11 o 11, 8, 5. Y da exactamente lo mismo. ¿Ya? La suma da 24 y el producto da 440. Y listo el ejercicio. Ya, jóvenes, entonces, hasta ahí quedamos hoy día. Ya la próxima clase vamos a ver lo que es progresión geométrica. Tienen de acá hasta el próximo jueves para enviarme la guía terminada. En teoría ya debería estar terminada, solamente faltando algunas cositas pequeñas. Por lo tanto, hasta el próximo jueves no hay más plazo. Tiene que ser el día jueves antes de que comience la clase. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, tiempo más que suficiente. Ahora, voy a dejar de grabar, pero no se retiren porque recuerden que debo tomar asistencia.